¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Otro día en los 90, aquí nos encontramos, otra semanita más. Y han pasado cosas, como siempre. Han pasado las elecciones, las últimas de este año en medio término. Y la verdad, sorpresa para todos. No me digan que no. Así estamos, conmovidos por los números, los resultados que ni siquiera los más optimistas que resultaron favorecidos se esperaban. ¿Y qué se viene? Ese es un poco el tema también, ¿no? ¿Qué se nos viene? Nosotros que hablamos entre trabajadores y trabajadoras, ¿qué se nos viene en esta segunda etapa del gobierno de Milei? Y se nos vienen varias cositas, varios temas, que parece que ahora el gobierno, entonado por estos resultados, se va a acelerar. Una reforma laboral de la cual ya se está hablando, una reforma previsional, habrá que ver los alcances, hacia dónde el gobierno decide ir en cuanto a las características de estas reformas que son estructurales para un país. Más ajustes en el Estado, porque eso lo pide el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos, sobre los cuales estamos muy atados en estos tiempos. Pero bueno, las elecciones han dicho, han hablado, y sobre eso también queremos hablar en el día de hoy. Antes voy a saludar a mi asistente para no olvidarme, porque después dicen que me olvido, y lo presento cuando estamos cerrando. ¿Cómo anda, Gerardo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Ari? ¿Cómo anda? Bien, bien. A pesar de lo que pasó el domingo con mucho optimismo, ¿Ah, sí? porque es la necesidad que te marca para poder levantarte y seguir peleándola. Sí, es que de eso se trata también, ¿no? Y nos vamos a negar a que nos saquen la alegría. Y bueno, de pelear. Eso se trata. Después del shock inicial, ¿viste? Después hay que reaccionar, no queda otra. Hay que seguiremos buscando cómo le encontramos el agujero al mate. Claro, el agujero mate, eso me gustó. Bueno, a veces los periodistas no la pintamos también a la cosa, ¿no? Después de los resultados del domingo. La verdad que nos sabemos equivocar bastante, a veces estamos un poquito alejados de todo lo que pasa. Bueno, creamos un mundo como se puede crear cualquier ciudadano, ¿no? No somos tan especialistas como algunos quieren hacer creer. Lo otro es también esto de los consultores, las estadísticas. La verdad, una vez más, no le invocan. Por eso hoy yo pensé invitar para analizar un poquito cómo nos encontramos a este querido psicoanalista, Abel Fernández, que está con nosotros para analizar un poquito qué nos pasa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Maravilloso. Me encanta que me hayas bautizado porque odio mi nombre. Uy, Ángel. Claro. Te dije. Sí. No, pero me encanta. Tenés razón. Está bien el bautismo nuevo porque... No, corresponde como es. Hay una frase, bueno, está bien, pero los equívocos son una escuela. Uno aprende mucho con los equívocos. Hay una frase que ya no sé ni de quién es, que dice: díganme dónde está la morada de mi nombre, que quiero destruirla. Mirá. Así que hoy me ayudaste un poco. Mirá, no, Ángel Fernández, perdón. A mí tampoco me gusta mi segundo nombre, que ¿Cómo? Es Raúl. Reniego mucho, pero yo el segundo nombre lo sé pasar por alto. Ajá. Es más fácil. Mirá, claro, porque ya lo borrás y listo. Sí. Yo de segundo nombre encima tengo Daniel. O sea que la verdad que, bueno. Ángel Daniel. Uno de los tantos desaciertos de mi vida. Pero bueno, no lo decidí yo. Ese no lo hice yo. Ese no lo hice yo. Gracias, Ángel, por estar. Gracias. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Un poco analizar las actitudes. Y me interesa primero preguntarte, ¿no? Las actitudes de estos electorados, que en definitiva somos todos nosotros, ¿no? A la hora de decidir algún candidato, ¿no? Y el perfil que tenemos como sociedad. Primero preguntarte si en el psicoanálisis el psicoanálisis permite analizar todo o hablar de todo. Qué gran pregunta. Justamente no. Y además me das el pie para poder comentar que no estoy, digamos, en sintonía con la figura del analista sabelotodo que te explica el duelo, la política y el bizcocho con grasa. Es como que lo que me gustaría que podamos lograr al revés es precisamente analizar el fenómeno político, pero para llevarlo a la lógica del descubrimiento del inconsciente, para poder acercar a nuestra audiencia, a tu audiencia, que ahora me la prestás un ratito y es nuestra, a nuestra audiencia al psicoanálisis, a todas las novedades que trae el psicoanálisis, como para que se pueda volver al fenómeno político de otra manera, pero digamos, no vamos a explicar el fenómeno político desde el saber del psicoanálisis, sino que vamos a tratar de decir algunas cosas que nos permitan entender qué dice el psicoanálisis de ese fenómeno político. Diríamos así como título, la función psicoanalítica del fenómeno político. Y bueno, pero la función psicoanalítica basada también en los comportamientos sociales. Desde luego. Porque de ahí parte todo el resto, ¿no? Desde luego, los textos más clínicos de Freud, los que más hablan de esa relación, no relación en realidad, porque no hay relación entre analizante y analista, no hay ninguna relación. No es como una relación médico-paciente, es otra cosa. Pero de ese encuentro discreto entre dos personas, como decía Oscar Mazota, son los textos
que hablan de cuestiones como, por ejemplo, malestar en la cultura, psicología de las masas y análisis del yo, todos esos textos que parece que no están hablando específicamente de lo que pasa en el consultorio, y sin embargo, si ustedes van ahí, el malestar en la cultura, por ejemplo, estos dos que digo, si ya una pequeña secuencia de lectura para la audiencia que quiera profundizar, busca el malestar en la cultura, psicología de las masas y análisis del yo, y va a encontrar una joya para entender algunos fenómenos que de pronto, si no tenés esa lectura freudiana, son difíciles de entender. Incluso adaptados a estos tiempos. Por supuesto, fundamentalmente adaptados a estos tiempos, porque hay otro prejuicio que es muy importante y me das el pie. Ya podemos armar una especie de show juntos, porque hay sintonía. Vamos a ver cómo sale. No seamos tan confiados. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con la idea de que el psicoanálisis es algo caduco, lejano en el tiempo, que está en algún lugar allá lejos y hace tiempo, y los tiempos cambiaron. Y en realidad, yo digo, sin exagerar para mí, aunque algunos lo consideran así, que Freud escribió para dentro de 300 años. Entonces, es como que faltan 200 más para que se entienda de qué iba la cosa. Y no solamente escribió para el futuro, es un escritor del futuro, y es una clínica del futuro el psicoanálisis, es una práctica del futuro, sino porque él anticipó algunas cuestiones que ni estaban planteadas en esa época. Yo siempre menciono lo mismo, pero vale decirlo. En un texto que se llama 3 ensayos para una teoría sexual, de 1905, él ya dice que la sexualidad humana no tiene nada que ver con la anatomía ni con la biología. Dice que la sexualidad humana tiene que ver con las identificaciones, es decir, tiene que ver con lo que cada uno dice, que después de haberse relacionado en esa estructura originaria de la familia, uno se identifica, se enamora de ciertas cosas, de ciertos estilos, de ciertos rasgos, y uno es lo que dice que es, no lo que la biología ordena. La verdad que sí. Eso lo dijo Freud. Claro, lo dijo en 1905. Hoy está en el centro del debate. Claro. O sea que Freud no solo que no es caduco, sino que se anticipó y hasta en parte produjo buena parte de los grandes debates y buena parte de la sustancia ética que sostienen los movimientos emancipatorios hoy. Por ejemplo, por poner el feminismo, que no es el único, pero el feminismo tiene ahí en el psicoanálisis un aliado, un amigo, claro, para leer, un amigo teórico, digamos, ¿no? A veces no se considera así, pero se puede pensar. ¿Se pueden analizar desde el psicoanálisis los comportamientos sociales, en este caso los nuestros? Porque alguna vez fuimos muy interpretados como una sociedad muy solidaria. Sí. De pensar mucho en el otro, en el conjunto. Y ahora da la sensación que vamos hacia un individualismo con estas elecciones incluso, ¿no? Porque uno ve como a diario se castiga al Garrahan, al presupuesto universitario, a los jubilados los miércoles, y sin embargo parece como que en un sector de la sociedad eso no importa. ¿Se puede hablar de una sociedad que ha modificado o era que aquello no era tan así? Yo siempre desconfío de los argumentos que plantean un pasado dorado y una decadencia presente. Siempre. Como también, por supuesto, desconfío de, y eso está muy presente en los profesores de filosofía que escriben libros ahora para la actualidad, levantan el mundo griego de la contemplación contra este mundo de la cosa pasatista y de la urgencia, qué sé yo. A mí me da la impresión de que esos pasados solidarios, hermosos, contemplativos, platónicos, jamás existieron. De hecho, era un poco lo que uno averigua en un análisis, ¿no? Claro. En un análisis llega con unas teorías sobre lo que le pasa, con unas impresiones de acá, de allá, y cuando va avanzando se entera de que en realidad todo eso que estaba construido ahí en realidad no era tan cierto. Tampoco esto. Los extremos. Me niego a hablar del pueblo argentino como si fuera un objeto que yo puedo definir como característica. No creo que sea el camino. Lo que digo es más bien trabajar sobre las lecturas. La lectura que se hace de un pueblo solidario habría que ver, porque, qué sé yo, en algún momento quizá era un mundo más solidario, ¿no? Como se dice, la política es la geopolítica. Habría que ver cómo estaba el mundo en aquel momento. Sí, es probable que sí. De todos modos, aquí, por ejemplo, el golpe de lo que pasó, qué sé yo, el golpe del 76 tuvo mucho apoyo.
Exacto. Esto quizás sea polémico, qué sé yo, pero lo ¿No que yo tuvo las su noticias respaldo que yo para tengo, llevarse adelante? Sí, mucho tuvo. respaldo incluso de fuerzas político-democráticas. Sí. La partidocracia burguesa acompañó. Y cierto sector de la población también. Y cierto sector de la población, claro. Entonces, habría que ver. Después podemos decir que estaban equivocados, no estaban equivocados, se confundieron, lo hicieron a propósito. Eso veremos. Pero y yo me parece que está bueno ubicar en el presente qué es lo que podemos hacer sin imaginar pasados dorados de cosas Claro. que hemos perdido y teníamos. No tengo duda de que hay cosas que uno ha tenido y perdió, eso por supuesto, pero existe la pérdida, lo que no existe es el pasado dorado, ¿no? Entonces, un análisis que contemple algo de la lectura freudiana siempre está atento a no inventar ilusiones Claro. de cosas perdidas que alguna vez tuvimos. Nos y no tenemos. ilusionamos. Porque ¿sabes qué pasa ahí también? Y por qué Freud es muy, muy especial en ese sentido, y es un verdadero genio, entre otras cosas por esto, es que cuando uno piensa que hubo en el pasado algo maravilloso que perdió, se desresponsabiliza de construir a futuro lo Claro. que quiere conseguir. Se- Y aparece como una excusa. Claro, y aparece una cuestión, una palabra que es la palabra más antipolítica que hay, que es la palabra que se usa mucho, esto no vamos a es para discutirlo, es la palabra resistencia. Hay que resistir. Resistamos. Pero resistir es conservar eso pasado que estamos por perder. Que está muy bien conservar las cosas que están buenas y no dejar que nos roben lo que es nuestro. Eso por supuesto. Por supuesto. Lo que estamos hablando es que cuando tomamos la resistencia como la única actitud política, no podemos producir algo nuevo. Y entramos en una cosa que esto Freud está muy claro, en Nietzsche está muy claro también, y hay un diálogo ahí que se puede armar, como lectores nosotros, ellos no conversaban entre ellos, que es un poco la idea de que hay que producir a futuro algo, digamos, no quedarse en la cuestión reactiva, ¿no? Solo en la reacción. Hablábamos por ahí, creo que el compañero Sí. decía, nos negamos a que nos saquen la alegría, estoy de acuerdo completamente. Ahora, también afirmamos la alegría. La afirmamos, no locamente. Afirmamos. Afirmar. O sea, salir del pensamiento reactivo y empezar a poder ubicar un pensamiento activo, que no sea solamente la respuesta a lo que hace mi adversario. Porque si yo lo único que puedo hacer es resistir las acciones positivas políticas del adversario o oponerme a lo que el famoso Macri, ¿no? Que fue a favor de que Macri terminara ganando. No digo que fue el único elemento, fueron muchos, pero cuando vos... Le agregamos y luchar más. Claro, porque había un político que ahora nadie quiere nombrar, un gran político internacional, que decía, la sola mención del enemigo es ya hacerle propaganda. ¿No? Y nosotros a veces parece que estuviéramos todo el tiempo, ¿viste lo que dijo el enemigo? Y la verdad es que lo que dijo el enemigo no es un espectáculo para mí. A mí lo que me interesa es interrogar el misterio, el enigma de mi propia posición política y ver cómo puedo yo armar un lugar que en la disimetría de fuerzas, porque la disimetría de fuerzas es... Yo tengo un amigo, el peronista, que tiene una frase extraordinaria, dice, el peronismo es la intemperie. ¿No? Cuando dice, no, porque el peronismo es la intemperie. Entonces hay que ver cada uno qué hace adentro para que eso exista, pero no es un techito donde vos te pones y... ¿no? Entonces, siempre me parece, para cerrar esta idea, que en Freud está muy presente la idea de construir algo con los restos del pasado, por supuesto, con lo que tenemos, con lo que hay. Lacan lo dice, ir más allá del padre, no sin el padre, sí, con lo que hay, más allá, pero con lo que tenemos, ¿no? En definitiva, un análisis es eso, es que al final vos algunas identificaciones las tirás a la basura, otras las sostenés, las limpiás un poquito y seguís adelante. Gerardo, ¿quiere preguntar algo o no? Bueno, escuchando, desde la antipolítica, estoy escuchando muy atentamente, el gobierno construyó una mayoría. Claro, o sea, claro. ¿Cómo buscar nosotros las herramientas para hacer lo mismo, pero con otro sentido, ¿no? Claro, ¿cómo politizar? ¿No? Que ahí sería, el adversario habla de antipolítica, nosotros hablamos de política, suponete. Pero también se pueden inventar algunos otros movimientos que no tienen solamente que ver con politizar. Por ejemplo, se me ocurre una cosa, yo no soy bueno para la política, pero se me ocurre que nosotros también podemos no ser tan autocomplacientes muchas veces. Porque pasa esto también.
viene un adversario aterrador como el que tenemos enfrente, porque es el imperio con sus agentes, con sus medios. Es todo, la ecuación de fuerzas es absolutamente un gigante. Después vienen los que odian al peronismo y dicen que no, que los cómplices. Sí, está todo es muy complejo y podemos hablar de muchas cosas. Pero lo cierto es que en la ecuación de fuerza nosotros estamos perdidos porque somos un país periférico, dominado históricamente, y además con una voluntad política del mundo civilizado de destruir a todo lo que sea latinoamericano y otras partes porque son potencialmente peligrosos. Entonces tenemos al gran imperio en nuestra contra, nos conviene no ser complacientes con nosotros, no ser tan quejosos y tomar como cierta idea de que la verdad que estamos en una situación gravísima y como siempre el psicoanálisis, yo estoy acostumbrado a lo grave, a lo difícil y a lo imposible, porque el psicoanálisis siempre es esa práctica. Claro. Entonces, como señala el psicoanalista Germán García, en definitiva se trata de inventar alguna salida. Pero no podemos inventar salidas si nos quedamos conservadoramente guardados en el discursito de la resistencia. Cuidar lo que ya tenemos. Y de cuidar lo que ya tenemos. Que hay que cuidar concretamente lo que uno tiene, sí, pero no como programa político. Si solamente estamos cuidando lo que tenemos es porque ya perdimos. Yo me acuerdo de la discusión cuando yo era jovencito, se discutía por el salario. Nosotros ahora ya no podemos discutir el salario, tenemos que discutir que no nos saquen el edificio. Sí. En la Facultad de Psicología, por ejemplo, que están dando una lucha estamos. Aunque también nos retroceden a discutir salario en cierta medida, ¿no? Y a la vez, sí, de acuerdo. Por eso está bien lo de cuidar lo que uno ya conquistado. Claro. E inventar nuevas demandas también. Claro, inventar nuevas demandas. Claro. O en todo caso, cuando se hablan de reformas, proponer las reformas que precisamente nos permitan progresar y no atrasar, ¿no? Exactamente. Ángel, hubo una participación, mejor dicho, no hubo participación, pero puede interpretarse como participación del ausentismo, de la gente que no fue a votar, sí, porque ha sido muy poco y se escucha mucho total, a mí esta gente, el que sea, no me cambia la vida. No, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Qué análisis? O a mí no me interesa, o a mí no me toca, son todos iguales. ¿Qué ves ahí en esas actitudes o en esos mensajes que llevan a esto, ¿no? A poco interés por votar. Bueno, en parte veo el triunfo del discurso antipolítico. El discurso antipolítico es una cosa bastante simple en realidad. Es tapar la responsabilidad empresaria y poner adelante a la política, como el mal, ¿no? Siempre claro. La operación, digamos, propagandística es la misma. Proponer un ideal y proponer un desecho. Al ideal le corresponde un desecho. El ideal de que se vayan todos, que lo interpretaron perfecto, ¿no? Esto es el que se vayan todos así, pero institucionalizado. Lo interpretaron muy bien los tipos y entonces, bueno, vamos a poner ahí, entonces el ideal es que no haya políticos que son el mal, la corrupción, los que nos sacan todo. Ese es el ideal. Y el desecho que hay que eliminar son los políticos, ¿no es cierto? Pero ¿dónde queda la responsabilidad de las empresas? ¿Dónde queda la responsabilidad del capital? ¿Dónde queda la responsabilidad de este sistema económico-político que produce desigualdad? Eso es lo que no se plantea, no se analiza. Eso es lo que no se plantea nunca. No se pone en debate. Por supuesto, porque vos demonizás a la política, demonizás al peronismo, y acá hago un inciso, no estoy diciendo que los políticos sean buenos ni que los peronistas sean buenos. Claro. No estoy diciendo, son la maravilla. No digo nada de eso, todavía no nos metimos. Acá es todo como que cada tema, Freud decía, cada tema es una escena. No lo decía así, pero cada tema es una escena. Vos no podés decir, bueno, porque dijo esto es lo contrario. Pará, la política... Y se da mucho eso. Se da mucho todo el tiempo, pero porque se usa el argumento, la falacia ad hominem. La falacia ad hominem, que en el campo periodístico, como llama Pierre Bourdieu, está muy, muy presente. Quiere decir que yo, para ahorrarme la argumentación contigo, porque tengo que pensar, esforzarme y a lo mejor puedo perder, digo que vos sos tonto, malo, peronista, lo que sea. Y como vos sos algo malo, tus argumentos pierden legitimidad. Por lo tanto, yo no tengo por qué contestar a los argumentos de alguien que es malo. ¿Entendés? Y ahí se baja todo, se termina eso todo. Ahí sí mucho. Hay una decadencia del lenguaje público, como decía el bueno de Heidegger, porque ya no se puede conversar más nada, digamos, ¿no? Y yo creo que las cosas no están tan blanco-negro en cierto registro, que hay mucho por conversar todavía, hay muchas diferencias por aclarar, y necesitamos el espacio de la conversación. Una de las cosas que más se ve en el análisis, perdón que hago un puente con el psicoanálisis y con la práctica analítica concreta, la sesión analítica, una de las cosas que más se ve
es que el sufrimiento que está en juego está íntimamente conectado, el sufrimiento de un sujeto en juego está íntimamente conectado con lo poco que se habla de ese tema. ¿De qué tema? Y del tema de lo que lo hace sufrir. O de lo que quisiera conseguir. Pero es notable. A veces te lleva 5, 6, 7, 8, 10 sesiones a los inicios, como para que un analizante pueda decir, y a mí siempre me gustó tal cosa. ¿Y dónde está eso? No está. Entonces, los nombres de lo que me hace sufrir, los nombres de lo que me interesa de verdad, eróticamente, libidinalmente, es como que no aparecen. Y si no aparecen en el lenguaje, ya lo decían los sofistas allá lejos de hace tiempo, es como si no existiera. Porque el lenguaje es un índice de existencia. Vos cuando decís algo, cuando hablas algo, le das entidad, le das existencia, y eso tiene una eficacia simbólica que produce realidad. Por eso es tan importante la política. Claro. Porque en definitiva el discurso antipolítico es cállate la boca. Sí. Es eso. Ángel, tenemos que ir cerrando. Bien. Todo esto permite arrancar a partir de los cursos de psicoanálisis que estás dando, ¿no? Todo ver esto. Yo le doy mucha bolilla. El curso anual de psicoanálisis es un nudo entre el discurso analítico, el discurso político y la cultura popular. Es un nudo. Entonces me parece que para sacar al psicoanálisis de algún lugar donde hoy ya no está afortunadamente tan agarrado ahí, pero ha estado muy en la jerga técnica, en la cosa, digamos, autorreferencial. Sí. Me interesa siempre ponerlo por eso vine con tanta alegría acá, de ponerlo en conversación con otras cuestiones, ¿no es cierto? No solamente venir a hablar de la asociación analítica, de los conceptos y qué sé yo, sino poder conversar de otras cosas. Ya digo, siempre cuidando este aspecto de no poner al psicoanalista en el lugar del sabio que opina de cualquier cosa. Ha quedado claro. ¿No? Exactamente. Estamos tan preocupados. Y nuestra intención también era esa. Como todo el mundo, claro. Analizar desde otro aspecto, sin pretender que vos definas todo lo que nos pasa. Ver eso. Te quiero dejar dicho esto porque también a la audiencia le puede servir como referencia. Freud da una conferencia que se llama ahora no me voy a acordar el título, pero sobre la Weltanschauung, que es un término alemán que quiere decir cosmovisión o visión del mundo. Se llama así, el psicoanálisis no es una cosmovisión o una visión del mundo. Es decir, y esto es muy importante porque no solamente es para pensar la sesión analítica y la clínica del psicoanálisis, donde todo se orienta hacia lo singular, no hacia lo general, lo universal, sino hacia lo singular, ¿no? Cada uno es llegar al punto en el que uno es distinto a todo el mundo, no que uno es como todos. Uno más, ¿no? Claro. No quiere decir eso que uno no participe, al revés, mientras más clara tenga uno su singularidad, mejor participación en el colectivo va a tener. Los grandes problemas que tenemos los colectivos, a mí me interesan muchísimo las instituciones, y los grupos y los efectos de grupo, me interesa mucho el estudio de las organizaciones. El gran problema que tenemos es que justamente el ideal de colectivo no deja lugar primero a las particularidades y después a las singularidades. Cuando no deja lugar, esas singularidades que son rechazadas del colectivo atentan contra el colectivo. Exacto. Entonces, bueno, y en esa conferencia Freud señala el psicoanálisis no es una visión del mundo, no es una cosmovisión, que se trata de entender que no hay todo, que no hay un todo saber del psicoanálisis, ni hay un todo realidad que analizar. Entonces, después Lacan va a hablar de la lógica del no todo, etcétera, se arma otra cosa, pero en esa falta de totalidad se pueden producir una reflexión parcial, escena por escena, no este ruido donde porque vos sos cuando buscamos el todo es que no se busca nada. Totalmente, cuando buscamos el todo no se busca nada, esa es la síntesis. Y una cosita más, cuando buscamos el todo estamos siempre tratando de definir la identidad de las cosas. Vos sos esto, vos sos lo otro, y todo parece claro, y la verdad es que nada es nada. Sí, claro. Las cosas son según como uno las va diciendo. Entonces, si conversamos, nos escuchamos, las cosas van siendo, pero van siendo a medida que nos escuchamos, no porque haya una esencia platónica o aristotélica que lo marca. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, hasta aquí llegamos. Otro día en los 90, otra manera de analizar lo que nos ha pasado y lo que vendrá. Hasta la próxima.